Morraleros y morraleras, la caza bien entendida no es muerte, sino vida. El morral del cazador. Bienvenidos una semana más a vuestro programa cinegético, bienvenidos a un nuevo programa del Morral del Cazador, al número 353 para ser exactos. Espero que estéis todos bien, que estéis disfrutando de las numerosas salidas al campo que nos permite este puente de la Constitución y de la Inmaculada, y sobre todo, bueno, pues que estéis disfrutando de nuestros perros, de la compañía, de los amigos y de todo lo bueno que nos ofrece el monte y el campo en cada incursión que hacemos en él. Agradecer todo el apoyo de verdad que recibimos todas las semanas por parte de morraleros y de morraleras que se ponen en contacto con nosotros para darnos las gracias por el programa, para animarnos que sigamos, que nos dan las gracias por todo lo que aprenden de las secciones y sobre todo de las tertulias morraleras. Así que por vosotros y por la caza intentaremos que de una u otra forma el morral siga siempre presente. Y sin más, bueno, pues nos vamos al avance del programa de hoy, que como siempre pues viene cargadito de contenido. ¿Por qué? Pues porque en primer lugar nuestro hombre del tiempo, nuestro Jorge Rey, nos va a hacer el pronóstico del tiempo para este fin de semana y la próxima semana. Después, como de costumbre, los amigos de Pasapaloma, con Asier a la cabeza, nos va a hacer ese resumen migratorio, ese balance migratorio semanal con los últimos coletazos ya de esta tardía pasa que hemos tenido este año. Y después pues nos vamos a ir a la primera tertulia de hoy, a la sección de cocina, con nuestro gran chef, con nuestro chef Cobos, que nos trae varias recetas para cocinar, pues por ejemplo, esos jarretes u osobucos de diferentes especies de caza mayor y una recetita de zorzales rica. Después nos vamos a ir al resumen de noticias semanales de la mano del portal CazaWorld y vamos a cerrar, en vez de con una tertulia morralera, con una charla, con una conferencia que dio la semana pasada el gran Nicolás Urbani, nuestro Nico, impulsada por la Asociación Tauronaria, con sede en la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, y que bueno, pues se dedica a estudiar al toro de Lidia. Una conferencia donde Nico nos puso al día de la actual situación de la enfermedad hemorrágica epizootica, tanto en ganado doméstico como en animales salvajes. Nosotros, como es lógico, bueno, pues nos vamos a centrar más en el terreno de los ungulados salvajes, pues para conocer, como digo, la evolución de la enfermedad, la situación actual, pues con número de casos, cómo está siendo su propagación, cómo actuar ante casos de tener la enfermedad en nuestro coto, en nuestra zona, y bueno, pues las pertinentes indicaciones para llevar a cabo. Y como no, conocer un poco más a fondo ese vector encargado de transmitir la enfermedad y que, queramos o no, pues lo vamos a tener aquí ya para siempre, perenne. Así que, como veis, un morral más que completo y, como siempre, pues contenido para aprender algo nuevo. Recordaros que tenéis disponible la página web del morral, www.delmorraldelcazador.es, desde donde, bueno, podéis escuchar el programa cada semana, al igual que lo podéis seguir haciendo desde las plataformas habituales como iVoox, Google Podcast, Amazon Music, Podimo, Audible, Apple Podcast y, como siempre, plataformas desde las cuales os podéis suscribir al morral. Y cada semana, en cuanto suba el programa, os va a saltar la notificación de que tenéis disponible un nuevo episodio. Saludamos a todos los oyentes desde el Valle de Toranzo, en Cantabria, que nos escuchan desde la cadena Feeling en el 107.6 del FM, y a los amigos de la Montaña Leonesa, que nos escuchan todas las semanas desde su radio Montaña de Leonesa. Y como veis, como todas las semanas, pues con mucho contenido. Nos vamos al tiempo a charlar con Asier de Torcaces y a ver qué receta nos prepara el chef de zorzales tras charlar con Asier, que seguro que algo de hambre nos entra. Vamos a escuchar a los amigos del Calden y de High Micro, que patrocinan el morral, y ya sabéis que si parpadeáis os lo perdéis, porque esto es caza en estado puro. High Micro, marca líder en dispositivos de visión térmica, y el Calden Outdoor, empresa referente distribuidora de productos para actividades al aire libre, caza, pesca, deportes de aventura y de montaña, patrocina el Morral del Cazador. Monoculares térmicos, visores y prismáticos son parte de la amplia gama de productos que tenéis a disposición ya en www.elcalden.es.
www.elcalden.es. Óptica, visión térmica y nocturna, todo en el Calden Outdoor y en armerías colaboradoras. El tiempo en el Morral. Bueno, morraleros, como todas las semanas toca la sección del tiempo con nuestro Jorge Rey, con nuestro hombre del tiempo y su tiempo con JR. Don Jorge, muy buenas y bienvenido una semana más a tu sección del tiempo. ¿Cómo estás? Pues bueno, hoy es 8 de diciembre. 8 de diciembre, pleno sí, puente. Bueno, pleno puente, pero es que encima tenemos un refrán para hoy, 8 de diciembre. A ver. Que hay días en los que estamos diciendo, pues mira, hoy no hay refrán, hoy vamos a dar uno genérico del mes. Pues mira, hoy sí que hay refrán. Para hoy, 8 de diciembre, dice lluvia en la Purísima Concepción, lluvia en Carnaval, Semana Santa y Resurrección. Que bueno, normalmente se suele conocer como si llueve por la Inmaculada Concepción, llueve por Carnavales, Semana Santa y la Resurrección, que quizá rima más. Y bueno, la verdad que tenemos un puente que es verdad que en cierta forma también nos está respetando ciertos, por ejemplo, ayer jueves, pues a ver, excepto en zonas del norte, del noroeste, pues tuvimos hay un día muchos lluvioso. Claro, hay en sitios que sí que está respetando, ¿no? Sí que es verdad que sobre todo el día más agradable fue el miércoles, porque claro, ayer jueves, pues eso, ya se empezaban a notar esas lluvias por zonas del noroeste, sobre todo. Sí, del oeste, claro, zona centro. Sí que es verdad, claro, esa borrasca también pues se fue adentrando más en España, es decir, sobre todo ya a últimas horas del día, pues en general toda la península ibérica estaba bajo la influencia de una borrasca, ¿no? Y de hecho hoy viernes, bueno, todavía se ha seguido notando en algunos sitios del norte, del Mediterráneo, sobre todo pues en las Islas Canarias. Pero bueno, un puente que a pesar de que nos haya traído cierta inestabilidad, ¿no? Pues hombre, nos ha dejado, como he dicho, pues en muchos sitios un día de miércoles, que en muchos sitios eso ha sido con temperaturas agradables, ¿no? Sobre todo durante la mañana. Y de hecho, bueno, un fin de semana también que se presenta con la presencia de un anticiclón, que nos va a dejar tanto el sábado como un domingo temperaturas agradables, tiempo anticiclónico. Que venimos de una semana con temperaturas frías por la noche y de heladas, en zonas medias altas. Sí, claro, efectivamente. Bueno, la verdad que lo que queda de semana, pues como mucho, pues eso, lo que pueda persistir por la zona del Cantábrico, pero claro, y en general las temperaturas, debido a los vientos que se van a imponer del suroeste, una cosa así, pues hombre, ya quieras que no, pues este fin de semana pues podrán alcanzar los 12 grados, por ejemplo, en Burgos, los 18 en Zaragoza, los 18 también, por ejemplo, en Santander, los 21 en Valencia. Es verdad que puntualmente este aire frío, ¿no? Pues podría provocar temperaturas a primeras horas de la mañana, ¿no? Pues es un poco frías, con la llegada de heladas. Pero bueno, en principio hablamos de un fin de semana que en cuanto a heladas tampoco es nada importante, ¿no? Y claro, pues una de las cosas también más importantes o más destacadas es que, claro, hemos empezado el mes de diciembre. ¿Qué es lo que pasa? Pues que llegan las témporas. Llegan las témporas de cara a detallar qué es lo que va a pasar este invierno. Exacto. Y también llega a terminar ya por fin las cabañuelas. Que claro, a ver, hay tanta gente, ¿no? Que te pide qué va a pasar este invierno con las nevadas o con tal que... Habrá gente que te pregunte que qué va a pasar en primavera porque se casan el 12 de mayo, por ejemplo. También. Pero desde ahora ya mismo. Tienes al final de todas las preguntas. Tienes para elegir de todos los colores en cuanto al tiempo. Pero, claro, ahora qué es lo que pasa, que llega un mes de diciembre en el que ya no hay que rascar de ningún lado, ya terminamos en profundidad pues las temporadas de cara a previsiones del invierno, las cabañuelas, la luna, bueno, todo. El caso es que, bueno, así como primeros avances, aunque todavía no hemos pasado los días, por ejemplo, de hacer las temporadas, si todo sigue así, podríamos confirmar, si todo sigue así, que esperemos, a ver, más o menos... Que no cambie mucho, vamos. Las temporadas se hacen a mediados de mes. Entonces, si vemos también un poco los modelos, para ir viendo un poco la tendencia que estos muestran de cara a mediados de mes, pues, a ver,
hay buenas señales en el sentido de que efectivamente este invierno destaque por traernos, sobre todo, hablamos de enero, de cara a partir de enero, ¿no? Ujú. Pues borrascas que traigan aire frío y polar del norte, un anticiclón bien establecido sobre el Atlántico, Ujú. Sí y que que nos proporcione un invierno de buenas nevadas, y es un invierno que no va a destacar tanto por traernos un frío continental, ¿no? Pero sí masas de aire frío que vienen cargadas de ese aire frío polar, pero además de al humedad venir, efectivamente, al venir del por el Atlántico. mar, yendo por, efectivamente, claro. Entonces, bueno, ¿y qué es eso de que hemos estado rascando? Bueno, pues las señales que hemos visto en la naturaleza, de un poco de animales, bueno, ya lo hemos explicado algún día, ¿no? Aquí. Pero Ujú. claro, una de las cosas quizá más destacadas, ¿no? Es que, claro, también se empiezan a ver ya muchas señales. Es decir, a nivel A de nivel de comportamiento ya modelos y de actual, comportamiento de la atmósfera, ¿no? a nivel de, claro, por ejemplo, el anticiclón, ¿cómo se está comportando? ¿Qué está provocando? Pues, claro, efectivamente no ha llegado ahora mismo ningún temporal invernal bestial a España, Ujú. pero sí que lo ha hecho en Alemania, que han tenido cientos de problemas, bueno, una nevada Bueno. espectacular, Y un aire una frío Filomena, ha sido que ha increíble. dejado, peor que una Filomena, que ha dejado, bueno, aviones congelados, y las nevadas que han tenido, pues bueno, ha sido algo histórico, ¿no? Entonces, eso, además, el anticiclón, por ejemplo, favorece mucho a que, claro, bajen masas de aire frío. Masas de aire frío directas bueno, desde el Atlántico, pero directas del norte. Es decir, un anticiclón que hasta ahora no ha permitido la llegada de un temporal invernal fuerte, pero que por las posiciones que va tratando de tener, sí que da lugar a pensar que en una de estas, pues durante el invierno, pues sí que se comportará de tal forma que permitirá la llegada de un temporal invernal, ¿no? Hmm. Con lo cual, claro, hablamos de un año pues diferente al pasado, ¿no? Porque, claro, el año pasado sí que es verdad que tuvimos temporales invernales importantes, pero sobre todo destacaron por la llegada de frío intenso, y sí que es verdad que una de las cosas también que tuvo un poco negativas quizá para el nivel del año pasado fue que llegaron muy pronto ya las temperaturas más elevadas, ¿no? Con lo Sí. cual, claro, la Hmm. nieve se deshelaba Hmm. de las montañas y de todos lados. Pero Hmm. bueno, la verdad que oye, de momento, pues eso es un poco lo que decimos del puente. La semana que viene, la Sí, la verdad que el semana que viene anticiclón, ya podremos decir a lo mejor un poquito más esa segunda parte del mes de diciembre y principios de enero lo que puede venir, que ya nos has adelantado esa posibilidad que va sí, cogiendo bueno, forma. sí, a ver, sobre todo, bueno, la verdad que la semana que viene el anticiclón se sigue, vamos, sigue establecido los primeros días en lo que es la península ibérica, ¿no? Es decir, pues estabilidad. ¿Qué es lo que pasa? Que, claro, nos acercamos a ese mediados de mes, ¿no? Y eso tiene una consecuencia, y efectivamente es la llegada de una borrasca que en torno al 14, más o menos Hmm. 13, 14, sobre todo más 14 de diciembre, pues lo que sería ya el miércoles, jueves de la semana que viene. Sí que es verdad que a partir sobre todo el jueves, ¿no? Las temperaturas van a descender además de una forma muy importante, ¿eh? O sea, hablamos de máximas que podrían caer a los 3 grados, una cosa así. Hablamos de además un momento en el que nos encontramos en la época, bueno, en los días en los que menos luz hay de todo el año, ¿no? Hmm. Con lo cual, si unimos todo, hablamos de temperaturas invernales, o sea, llega el invierno en cuanto a temperaturas, ¿no? En cuanto a precipitaciones y tal, la verdad que no hablamos de algo importante, sí que, bueno, lo que pueda llegar en áreas del Cantábrico, Hmm. así algunas zonas del centro, lo que se pueda colar un poco, pero bueno, precipitaciones o sea, no es que vayan a ser muy destacadas, la verdad. Si eso, pues eso, en la costa del Cantábrico. Y bueno, sí que es verdad que pues las nevadas que puedan llegar pues a los Pirineos, a la cordillera Cantábrica, al sistema ibérico, la zona Hmm. pues de que afecta, ¿no? Sobre todo a Burgos, La Rioja, Soria. Y Hmm. luego lo que es también incluso la zona del sistema central, ¿no? Pues Segovia, la zona de Madrid, por Hmm. ahí, un poco esa zona, Sierra de Gredos, sí. con heladas, pues eso, ya más generalizadas, con heladas que ya pues bueno, pueden descender a los -4, -5 grados. Hmm. Muy bien, Jorge. Pues nada, hablamos en 7 días, termina de disfrutar el puente No, hombre, igualmente. y nada, que a ver qué sorpresas tenemos para el final de año y principios de año. ¿De acuerdo? Bien, pues oye, nada,
Como dice un refrán, no vienen mal las nevadas que sostienen las heladas. Ay. Y el que quiera más información, como siempre, en tu página web del Tiempo con JR, perfil de YouTube, en todas las redes sociales, no hay lugar a dudas. Eso es. Un abrazo. El Tiempo con JR. Un saludo. Muchísimas gracias a todos. Hasta la semana que viene. Igualmente. El Morral del Cazador. Pues sí, moraleros, como todas las semanas, tras escuchar el tiempo, ya sabéis lo que toca, saber lo que ha pasado esta semana en cuanto a entradas, en cuanto a becadas, en cuanto a torcaces, en cuanto a zorzales, y lo hacemos como siempre de la mano de los amigos de Pasapaloma y de Asier. Muy buenas y bienvenido a tu casa una semana más, Asier, ¿cómo estás? Buenos días, Javier, aquí estamos una semana más y bueno, ya empezamos allá por el mes de octubre aquí con todas estas crónicas semanales y parece que está dando un poco a su fin, aún queda un poquito, pero bueno, ya hemos pasado cuando empezamos con los programas de no haber nada, hemos tenido lo mollar, como tú bien dices, y ahora estamos ya con lo último, con lo que queda. Yo creo que lo que las palomas y las migratorias lo que quieren en general es que no dejéis de participar en el Morral y de estar presentes todas las semanas, porque vaya pasa larga y tardía que estamos teniendo. Sí, parece que es el cuento de nunca acabar. No, nosotros encantados. Nosotros también, oye, mientras haya vida hay esperanza. Claro. Y al cazador eso nunca le falta. Entonces, la semana pasada todavía estábamos hablando en el programa del viernes pasado, esperábamos que el domingo pudiera haber ese último repunte, ese último intento de pasa de torcaces, y así fue. Y eso es lo que tuvimos. Contabilizamos sobre 31.500 palomas torcaces de paso, que lo curioso es que esta paloma entró al país, cruzó los Pirineos, pero según circularía 100, 200 kilómetros menos dentro de Euskadi, se dio la vuelta y se fue para Francia otra vez. Posiblemente cuestión de, pues o ya están invernando, pasaron buscando comida y no encontraron lo que querían, y todas las 31.500 palomas, quitando un par de bandos, se fueron para Francia otra vez. Entonces nos quedamos a cero en el casillero, como quien dice. Y esto un poco nos indica... ¿Es muy normal que pase eso? Estas últimas pasa sí, sobre todo la última, o luego igual un día en diciembre, sí que puede pasar que crucen el Pirineo buscando comida nada más, que salgan a buscar comida, crucen, no encuentren lo que quieran, o si tocan en la parte navarra, que hay buenos hayedos y hay buenos robledales, sí que suele pasar que se tiren allí mismo en el Pirineo, pero ya que no crucen, que ya no sigan su migración hacia Extremadura. Eso suele ser más normal ahora ya a finales de diciembre. Lo que pasa es que este año se nos ha ido muy larga la pasa. Muy larga. Estamos ya metidos en diciembre. De todas formas, fíjate que lo hemos hablado, que algo venía, y fíjate la ola de nieve, vamos, la ola polar, la nevada que ha habido en Centro Europa esta semana pasada, el fin de semana pasado y esta semana, que era lo que los animales ya barruntaban y que hicieron que hace 2 semanas hubiera esa entrada masiva de todo en general. A la vez, de golpe, todo. Sí, se están hablando de las nevadas históricamente las más copiosas en Alemania. Me imagino que Polonia, que está cerca, Bielorrusia, o sea, yo creo que Rusia. Entonces, sí que hemos tenido un temporal que ha nevado en toda Europa, menos en Francia. ¿Y en España? Y en España, eso es, pero bueno, ya contamos Francia, si contamos que si allí ya no nieva, aquí menos todavía. Entonces, pues estamos a la espera ahora, ya hemos terminado con las palomas. Todos nos preguntamos con los torzales comunes a dónde estaban, nos lo preguntamos por los últimos, que son los alirrojos. Los alirrojos, sí, pero no sabemos que están en Francia, porque están en Francia. Tenemos amigos becaderos nuestros que han estado cazando en Francia y han entrado a un bosque y está lleno de alirrojos. Entonces, solo falta que pasen. ¿Cuándo será? Bueno, pues cuando apriete más el frío o cuando ellos lo vean favorable, ¿no? Al final viene un anticiclón, que nos lo ha dicho Jorge, después bueno, hemos tenido ayer día de lluvia, hoy todavía algo, y a partir de mañana pasado se suavizan un poco las temperaturas, entra un anticiclón y vientos del sur. Entonces, no sé si a lo mejor... Vete tú a saber. ¿Sabes qué pasa? Yo creo que normalmente el último que entra es el alirrojo. Yo creo que se ha alargado tanto
Estas 2 semanas se han alargado tanto. Claro, si empezamos por los comunes, las sordas y las palomas, y ya vamos a los alirrojos, yo creo que a los alirrojos les está haciendo tarde. O sea, yo creo que pasarán. Habrá 1 o 2 noches o que tengamos y habrá buenas que pasen. Pero ya no va a ser esa pasa normal del 1 al 20 de noviembre, que suele ser cuando pega bien, que tenemos 2-3 días de pasa buenas, que estamos en diciembre y yo creo que eso algo tiene que cambiar. Entonces... De todas formas, lo que tú dices, y la gente sigue preguntando, yo lo veo en las redes sociales, ¿dónde están los zorzales? Que no los vemos. Y es verdad que han hecho una migración un tanto extraña este año. Sí, ahora esta semana anterior, bueno, o esta semana que hemos tenido, algo en la zona del Levante sí que se ha visto, algo en la zona de Extremadura se ha visto, también hemos tenido constancia de que algo en la zona de Cádiz ha pasado de noche, pero realmente es lo que dices tú, ¿dónde están? O no sé si están muy esparcidos o no se concentran en... Pero yo creo que cuando llegue enero, toda esa zona de Molina, Cuenca, que suele ser muy querencioso, yo creo que aparecerán todos allí, creo, porque tiene que ser así, si no ya daríamos como un año totalmente atípico. Totalmente. Bueno, de todas formas ya tendremos tiempo de analizarlo en esa tertulia que prepararemos con varios amigos de Acte y Pasapaloma para hacer ese balance migratorio de pasa y de contrapasa y hablar un poquito de los movimientos migratorios de este año y de lo tarde que han sido y los motivos, bueno, pues las conclusiones. Sí, darle una vuelta. Claro, las conclusiones a las que lleguéis vosotros como especialistas, porque yo creo que es muy interesante y a la gente le gusta saberlo. Damos por finalizada la pasa de Torcaz entonces, básicamente. Sí. Damos por finalizada la de Torcaz también. La sorda también, la semana pasada hablamos de una buena entrada aquí en la zona norte. Sí. Ya se ve que está entrando hacia el país, se ve que ya no hay tanta sorda en el norte. Tendremos más entradas, por supuesto, pero de momento ya esa primera entrada fuerte que tuvimos ya está entrando hacia el país y bueno, ahora la tendrán que disfrutar los de la zona centro. En el norte algunas se está batiendo todavía, pero ya no es lo de la semana pasada. Sí. A ver, lógicamente los animales pues llegan y en el primer punto en el que paran es en el norte. Luego ya pues una vez que han repuesto fuerzas pues se va un poco repartiendo hacia la zona centro, medio centro, sur, más o menos. hemos tenido alguna constancia de que de esta primera entrada que tuvimos, que en la zona sur, en la zona de Cádiz, en la zona costera, que hay sorda que parece ser que pasa a África, pues sí que han tenido algún día bonito de que han visto. Sí. No suele ser muy normal, pero algunas se ve, pero bueno, pero que como este año, que la verdad es que no recuerdan haber visto, y bueno, eso por lo menos es bueno, porque al final, bueno, es bueno ver hacia dónde va, dónde están, y que la gente las disfrute, porque la sorda ya sabes que es la bruja del bosque, la dama bruja, porque no hay quien la vea y es una señora. Claro. Entonces, pues bueno, al fin y al cabo es una ave muy conocida en el ámbito cinegético, pero no todo el mundo tiene la oportunidad de verla. Hay mi amigo Valdivieso las llama, hay unas en Huesca que las llama las becadas fantasma. Porque pues eso mismo, por lo que has dicho tú. Sí. Pero nunca las ve. Las ve. Sabe que están, pero nunca las ve. Efectivamente. Pues muy bien. Muy bien, Asier. Pues nada, recordar a todo el mundo que el que quiera asociarse a Pasapaloma, Acte Pasapaloma, lo puede hacer, ¿verdad? Exactamente. Seguimos abiertos. Todavía la pasa, bueno, estamos en los últimos coletazos, pero bueno, hay un montón de propuestas que vamos a hacer a los socios para esta siguiente temporada, que ya la estamos preparando, y bueno, animamos a todo el que quiera unirse en favor de la caza, porque no es solo la migración, al final es en favor de la caza, que se una a nosotros, que bueno, que aparte de que hagamos fuerza entre todos, pues intentaremos que haya unos incentivos y unos programas que bueno, que esos ya expondremos durante el año, que harán que pues bueno, que seamos una asociación que sí que defendamos la caza, pero aparte de eso, pues que queremos hacer otras cosas, pues charlas cinegéticas, o sea, queremos llegar a otros formación del cazador. Formación, exactamente, que pensamos que es muy importante, básico. Y siempre lo digo, que cuando alguien abata una pieza y la tenga en la mano, sepa un poco de historia de lo que tiene en la mano. No es solo ir, abatir y irse a casa. Entonces pensamos que anterior a todo, a que esa pieza llegue a la mano, hay un mundo por delante
que sí queremos que exponer y que la gente lo sepa. Muy bien, Asier, pues disfruta, te digo lo mismo que le he dicho a Jorge, disfruta de lo que queda de puente y hablamos en 7 días, ¿de acuerdo? De acuerdo, venga Javier, pues venga, la semana que viene estamos y a ver si ya contamos algo de los alirrojos, que al final vamos a acabar como con los comunes, la gente se va a volver loca. A ver si ya sabemos dónde están, entran y descargamos esa ansiedad y esa tranquilidad, que ya es lo último que nos queda. Fenomenal, un abrazo, te dejo que nos está esperando Cobos a ver si nos hace alguna receta de zorzales, el cocinero. Venga, pues mucho ánimo y oye, la mesa yo creo que es algo que a todos nos encanta. Hombre, ya te digo, venga, hasta la semana que venga, viene. Venga, un abrazo. Morraleros, ¿queréis tener en casa en menos de 48 horas productos naturales de elaboración propia como salchichones, chorizo, lomos y derivados? Bueno, pues tu sitio es Embutidos Clavijo, del campo a tu casa. ¿Pasando por dónde? Por las manos de los hermanos Clavijo. Y además, si llamáis de parte del Morral del Cazador, os harán un descuento en vuestro pedido. ¿Cómo lo podéis hacer? Muy fácil, llamando al 620 16 51 53. 620 16 51 53. Y no te quedes sin tu lote del mejor y más natural embutido y derivados que podrás encontrar. Embutidos Clavijo, tus embutidos de confianza. Ave que vuela a la cazuela, la cocina del Morral. Con mi cacerola y mi matutón, yo me voy, que por el mundo. Y como cada mes, morraleros, vamos con la sección de los fogones, vamos con la sección en la que aprendemos de la mano de nuestro chef Cobos la mejor forma para aprovechar y sacar el máximo rendimiento y ese juguito a nuestras piezas de caza. Vamos con la sección de cocina del Morral de nuestro gran chef José Antonio Cobos. Cobos, bienvenido a tu sección una semana más, un día más, ¿cómo estás? Pues estoy muy bien, espero que todos los morraleros también. Bueno, ¿qué tal está yendo la temporada? La otra vez que hablamos el mes pasado todavía no habías salido muchos días, ahora supongo que ya habrás aprovechado algún día para salir, incluso este puente que dejamos atrás, ¿no? Sí, había ahí, hemos recuperando y a los raposos le estamos quitando un poquito el colesterol, lo estamos haciendo correr. Muy bien. Oye, escucha, poco conejo, ¿no? Por allí también y poca perdiz. Un año muy flojo en menor. Sí, hay muy poquito y sinceramente muchas veces prefiero a lo mejor si el conejo no viene con los perros, no les tiro. Claro. Simplemente para que los perros se campeen y que vayan cogiendo maneras. Sí, de todas maneras estamos haciendo un poquito de gestión de alimañas y ya tenemos algunos zorros que hemos hecho, lo hemos puesto un poquito ligeritos de carnes. Muy bien. Oye, por cierto, la próxima semana, el próximo viernes, podemos tener en el Morral nuestro chef que sea campeón de Podencos, del campeonato de Podencos, en tu categoría, ¿no? Sí, en Podencorito, hombre. Ahí la perra es una perrilla joven con 1 año y pico, pero viene por ahí Andalucía, hay gente muy preparada y yo creo que va a ser casi imposible. Pero pero lo vas a intentar, ¿no? Que participas, sí. Vamos, que te has clasificado para la final del campeonato de que ya lo comentamos aquí, uh-huh, de Podencos en la categoría de Orito español, ¿no? Sí, me gusta tener casi todo y me salió una perrilla, tengo 2 y en el concurso fui con 2, pero tan solo me clasificaron 1. Pero bueno, ahí vamos a luchar y poner toda la voluntad que se pueda. Bueno, pues nada, desde aquí te mandamos toda la suerte del mundo, que disfrutes mucho, que simplemente con el hecho de llegar hasta donde has llegado, para nosotros ya eres nuestro campeón y que estamos muy orgullosos de ello y que, bueno, pues luego ya, si quieres, después del campeonato, de cara para las Navidades, hablamos un día de recetas de caza y nos cuentas un poquito qué tal ha ido el campeonato, o si quieres que hablemos con alguien que ha estado allí en el campeonato o incluso con el campeón, podemos hablar si quieres. Eso no hay, exactamente. Yo intentaré, conozco a algunas personas de vista y todo eso, hice una amiga de amistad, pero intentaré de hablar también allí de intentar fichar a alguien que hable en el Morral y todo eso. Fenomenal. Muy bien, bueno, vamos a lo nuestro, a los fogones, como tú dices. ¿Qué nos traes para hoy? Pues hoy vamos a tener unos obucos, ya sea de venado, de jabalí, de corzo o de cualquier tipo de animal. Y después una recetilla de zorzales. Pues muy bien. Pues oye, venimos de una semana muy cinegética en la que se ha podido cazar
donde el tiempo lo ha permitido pues tanto el miércoles como hoy viernes y bueno, pues seguro que más y que menos pues tiene algo en la nevera que llevar a la sartén. Bueno, pues sí, yo espero sí. Mira, vamos a empezar con el osobuco y explicar un poco. Ese, digamos, es el jarrete cortado en círculo que pilla hueso y carne. Si alguien a lo mejor me explica un poco más, digamos lo que sería el gemelo con el hueso. Que bueno, es verdad que habrá animales, por ejemplo, en el corzo será muy pequeñito. Bueno, a ver, cuando yo limpio los corzos, es verdad que nunca lo he cortado en tipo osobuco, pero el jarrete es una parte que cocinada al horno está muy rica, ¿eh? Sí, a ver, en un caso de un corzo es verdad que se lo suyo ya daremos otra receta de hacerlo el codillo entero, con el hueso y todo eso. Pero, por ejemplo, si hay venado, por ejemplo, algún muflón, los machos monteses, todo eso que ya tienen un poquito más gordo, podemos utilizarlo. Digamos, sería como, ahí lo asemeje un poco, como el rabo de toro. Claro. Sí. Bueno, o el osobuco de ternera, de vaca, que se come mucho también. Que por cierto, supongo que para cortarlo tendrá que estar congelado, ¿no? Preferiblemente sí, porque así normalmente se tiene que hacer con una sierra y así la carne lo que se corta mejor. Y si no, a lo mejor nuestro carnicero habitualmente que suelen tener sierras, ellos mismos te lo hacen y te lo pueden cortar. Lo que pasa es que yo prefiero que sea congelado porque en fresco muchas veces se astillan un poco los huesos y no queda del todo bien. La verdad es que cuando está congelado queda perfecto. Eso pero sí, pero ahí, por ejemplo, yo aquí en Albacete, y creo que en muchos sitios carniceros tienen una sierra, y aunque sea fresco, esa sierra, suelen cortar la sierra, de un corte son profesionales. fino. Exactamente, suelen hacerla bastante bien. Por si alguien no la ha visto, los congelados muchas veces pasan una sierra y te saca la rodaja o lo que sea, pues es igual. Lo único yo creo que puede ser que se cambie el tipo de sierra, de hoja, uno que sean para congelados y otro para carnes frescas. Muy bien, pues nada, vamos con esa receta para ese osobuco, me da igual, ¿no? De venado, que de jabalí, que de gamo, hemos dicho que de corzo a lo mejor es un poquito más pequeño, pero vamos, de cualquier animal, de cualquier ungulado podría hacerse. Exactamente, te voy a explicar de dos maneras, porque para hacerle una cacerola tendría que ser muy poca, una cantidad que no sea muy grande, porque si empezamos a darle mucha vuelta posiblemente se nos vaya el hueso por un lado y la carne por otro. Aquí lo bonito es que se quede la carne junto al hueso. Y la otra manera, para hacerlo más ahora en estos días, si son más cantidades, lo vamos a hacer al horno y va a ser rápido y bien. Vale. Lo voy a explicar de dos maneras distintas. Venga, vamos con ello. Mira, los ingredientes van a ser ajo, puerro, apio, zanahoria, vino blanco y de hierba aromática vamos a utilizar tomillo, laurel y un poquito de estragón. Vamos a la elaboración. Primero por el método de cacerola y entonces lo que vamos a enharinar un poquito las carnes. Si hay algún celíaco, pues lo que hacemos no es enharinarla o hacerlo con harina de arroz. Claro. Lo doramos y añadimos el ajo, el puerro y el apio y la zanahoria. Todo esto vamos a hacerlo, digamos en bruná, taquitos chiquititos que se cocinen a la vez. Y cuando esté todo un poco sofrito, le añadimos el vino blanco y las hierbas aromáticas. Se rehoga un poquito, añadimos agua y lo cubrimos de agua que vaya cociendo a fuego más bien despacito, que no tenga prisa. Y poquito a poco, hasta que esté tierno. Como las verduras ya están ahí pequeñitas, se van casi a deshacer. La salsa no había ni que triturarla ni hacerle nada, tan solo espesarla si lo necesitara. Ahora lo vamos a hacer por la versión para el horno. Perfecto. El horno tiene que estar caliente sobre unos 150, unos 160 grados, un horno medio. Y lo que vamos a hacer es ponerlo casi todo en crudo. Se le echa la sal, la pimienta y todo eso, y las verduras las vamos a poner abajo y los trozos arriba. Y se añade todo. Yo creo que sobre unos 40, 50 minutos posiblemente le tengamos que dar la vuelta, porque si no arriba se va a quedar muy seco y la de abajo va a estar muy jugosa. Sí, o muy hecho por arriba y poco hecho por debajo. Exactamente. Entonces ahí le vamos a dar la vuelta. Y una vez que tengamos eso, yo lo que suelo aconsejar cuando se hacen así al horno es dejarlo a algo más de la mitad. Si no lo vamos a comer en ese momento, pues se termina al 100%, pero esta receta nos puede permitir de que si al día siguiente o al otro tenemos alguna cena o algo, lo podemos hacer con anterioridad. ¿Y queda jugoso? ¿No se queda duro? No, porque si lo dejamos poquito más de la mitad, la carne está casi hecha, pero siempre falta ese puntito que para terminarlo.
Entonces, pues si para terminarlo, lo que vamos a hacer es sacar la carne y esas verduras o bien las trituramos o lo pasamos por el chino y tan solo aprovechamos el jugo. Si no nos gusta que sea una salsa así tipo muy untuosa. Ujú. Y entonces lo que hacemos es, con esa salsa, cubrimos el jarrete y lo podemos dejar en la nevera. ¿Que lo queremos terminar? En ese momento pues hacemos lo mismo, lo terminamos el horno y ahí es verdad que lo vamos a subir un poquito a 180, 190 grados para que termine de dorarse y coja ese color tostadito. Sí, que quede tostadito por fuera y Sí. poquito hecho por dentro, que es como está bueno. Exactamente, eso ahí hay que jugar en las carnes siempre, también tenemos una carne con pescado, me gusta jugar con eso, con las temperaturas, hacerlo muy suave para que no se vaya cocinando poco a poco y ya después darle el toque de gracia. Porque Sí, si lo quiero- y además que supongo que pasará como con el rabo de toro o con el osobuco, con la parte de la vaca o del ternero o del toro, me da igual, o de la vaca, que es muy gelatinoso. Sí, es lo mismo. Aquí es verdad que como tiene la canilla, tiene, digamos, el tuétano que va a ir soltando, es una cosa que nos va a ir ligando poquito a poco y nos deja una salsa bastante jugosa. Ujú. Muy bien. La verdad es que es un plato súper simple, muy simple y yo creo que muy fácil. Lo único, bueno, pues eso, el tener la posibilidad de cortar los jarretes en rodajas de ¿cuántos dedos más o menos? De dedos Bueno, normales, ¿eh? No te digo los dedos de un agricultor. No, hombre, yo tampoco, los míos no son sobre unos dos deditos. De todas maneras, mucha gente que si no tiene caza mayor o lo que sea, yo es verdad que he visto en supermercados y proveedores de venden carne de esto, vienen como jarretes de venado, de ciervo, de otro tipo de especies y ya lo venden hasta cortadito. Sí, pero vamos, unos trozos de unos 3 centímetros, ¿no? Más o menos. Sí, 3. exactamente. Ujú. Vale, pues oye, es una receta súper fácil y que a muchas veces dices, a ver, ¿cómo cocino yo esta parte del corzo? Sí, ¿Qué tal? sí. Que muchas Ahí. veces la haces de otra forma y es una parte muy fibrosa y no termina de quedar. Por eso te he preguntado, digo, si no quedaba dura, pero porque al ser una parte fibrosa, muy musculada, el gemelo, digo, pues lo mismo a lo mejor necesitaba más tiempo, pero vamos, la verdad es que es una receta fácil A ver. y muy recomendable. Sí, suele ser, a ver, he dicho un tiempo aproximadamente en el horno. Si es verdad que si el horno nuestro vemos que se nos va a quemar, lo que yo suelo hacer es poner un poquito de cubrirlo de papel albal Exacto. para que se siga cocinando esos vapores ahí y no cogieran a color. También es verdad que hay animales que están más tensos, menos tensos, todo eso. Pero bueno, que quien dice 40, 50 minutos, porque si fuese el rabo de toro es verdad que eso ya nos vamos a unas 3, 4 horas, muy largo. Sí. Y es verdad que esta carne no suele ser tan fibrosa como el rabo de un toro. Claro. Y haciéndolo así poquito a poco, es una cosa, hombre, a lo mejor alguien, y dependiendo también en qué horno, porque yo estoy hablando un poquito sobre los hornos industriales que yo tengo, pero un horno de la casa a lo mejor Un se horno enoja un poquito convencional, bueno, pues le podemos poner a lo mejor 5 minutos más, 10 minutos más, o sea que más. tampoco... Exactamente, eso. La temperatura, como yo digo, es la misma. 200 grados es igual para un horno industrial que para un horno convencional. Lo que pasa es que, bueno, pues a lo mejor en un horno industrial, en un restaurante, pues hay más cosas metidas y el calor se reparte de otra forma. Pero bueno, que para el caso es también ir probándolo, ¿no? Meter el tenedor a lo mejor un poquito. Sí, exactamente, un poquito vamos viendo si la carne se va despegando, y porque muchas veces hay animales jóvenes, animales viejos, no es decir, pero bueno, que muchas veces la gente cuando llega a arreglar un animal, el gemelo o el jarrete, esto para que esto es muy duro y lo deseche. Sin embargo, fíjate que es una carne que nos puede sorprender. Pues para la próxima temporada a ver si con algún corzo puedo hacerlo, ya te diré. Que por cierto, esta semana me hice un día un conejo con níscalos, bueno, eran 2 conejos más bien, con níscalos, que estaba, digo, me acordé de Cobos, digo, madre mía, ¿cómo está esto? Además lo dejé, no lo hice en la olla express, lo hice en la olla, pero a su tiempo, ¿sabes? Su hora casi cociendo para que estuviera tierno el conejito, se deshacía, digo, madre mía. Y esto es para echar lagrimones. Sí, eso da igual que sea un conejo, que sea una paloma, saliendo la comida en condiciones, ahí. Y después ya cuando entre un poquito en el invierno ya veremos también algunas recetas de legumbres que no vea la gente que solo son asados y fritos, es decir, que vamos a sorprender a la gente. Muy bien, pues dicho, queda la receta del jarrete de las 2 formas, tanto en la sartén como en el horno, y queda la otra receta de los zorzalitos que nos comentabas. Sí, vamos a hacer normalmente los zorzales, vamos a decir, en una zona de España le llaman malvices, en otras le suelen llamar tordo, aunque el tordo es el estornino pinto o el negro, que muchas veces
hay controversia, no, es que mi tierra, vamos a decir zorzales, que son los que tienen la pechuga así moteada. Sí, el zorzal, bueno, que están los 4 tipos de zorzales, el póker de zorzales, como yo digo. De todas maneras, esto suele ser, en Andalucía siempre se han comido muchas veces en arroz, frito, que son unas carnes bastante tiernas, que no es como el pinto. Y es muy sencillita, va a llevar un poquito de panceta, cebolla, pimiento rojo, pimiento verde o amarillo, el color que queramos nosotros. ¿La receta cómo se llama? ¿Zorzal? Zorzal frito, no vamos a darle... zorzal frito, vale, perfecto. Hoy no va a tener nombre, hoy va a ser normal. Una guindillita, según lo que nos guste de picante, vino blanco, preferente que sea seco, y un poquito de laurel. Uh-huh. Vamos con los pasos. Vamos a cortar la panceta en daditos medianetes, uh-huh, y la vamos a sofreír. Cuando esté casi hecha, la retiramos de ese aceite y la reservamos. Y en ese aceite vamos a sofreír la cebolla con el laurel y el pimiento. Todo en juliana, es decir, en tiritas finas. Lo vamos a hacer así. Cuando esté a medio, le vamos a añadir el vino blanco seco, tipo amontillado, tipo Jerez, que tenga un poquito de cuerpo. Y lo vamos a dejar que reduzca un poquito. Y lo reservamos también. Vamos a coger lo que son los zorzales y los vamos a dorar. Cuando estén casi dorados, le vamos a añadir la elaboración que hemos hecho antes, de la cebolla, el vino y todo eso. Lo que hemos pochado, y que hemos pochado reducido. Exactamente, y que se trabaje ahí. Si vemos que se nos va a quedar un poquito seco, pues le añadimos un poquito de agua. Pero normalmente los zorzales no tienen mucho tiempo. No, y después... Pues te voy a decir una cosa, no he comido nunca los zorzales. Es una cosa que no he comido nunca. Yo creo que es de la carne de caza, yo creo que de la única que me falta, porque de caza mayor he probado... menos el arruy, yo creo que he probado todas, hasta la cabra montés, pero fíjate que del zorzal me falta de la menor, porque becada, liebre, conejo, perdiz, faisán, pato, todo eso sí, paloma, todo eso sí. Así que bueno. En Andalucía hay muchas costumbres de hacer las tiradas, y es verdad que para comerte un zorzal y todo es muy poquito. Claro. Tiene que hacerse una perchita que ya por lo menos de docena y pico, como yo digo, que te enteres de algo. Bueno, como te pasa con las codornices ahora en verano, que hace años, bueno, pues con las que cazabas un día podías hacerte unas codornices escabechadas o a la parrilla con un poquito de ajilimójili, como yo digo, que estaban buenísimas. Pero claro, ahora pues tienes que cazar un día 2, las congelas, al día siguiente que sales otras 2 y al final de cuando se cierra la media veda puedes comerte 12 codornices de una sentada un día. Pero claro. Si no es complicado. Entonces, cuando esté en eso, que esté a puntito, entonces le vamos a añadir la panceta por encima. Y así nos vamos a ir comiendo los zorzales fritos con algún tropezón de panceta. Uh-huh. Hay gente que yo les he tirado mucho a los tordos negros, al pinto y todo eso. La carne es verdad que es muy dura. Pero lo que yo suelo decir, que no hay carne dura sino tiempo en la olla express. Efectivamente. Porque me pasó una cosa, cuando vivía en Málaga, allí con mis padres, un amigo me trajo allí unos zorzales y un puñado de tordo. Y mi padre pues, empezó el pobre que capaz que iba a perder el tiempo con los tordos y todo eso. Digo, bueno, tú déjame que yo hable con ellos. Y lo hice un poquito parecido a esto y en la olla express. Y cuando los puse, pues claro. Como piedras. Llegaba No, eso eran como pipa. Y dice, uy, estamos en los zorzales. Digo, eso no son los zorzales. Dice, no, esos son los tordos. Dice, no me jodas. Digo, sí, ¿habéis visto? Y dice, entonces digo, los zorzales están por otro sitio. Y se los comieron y dijeron, pues oye, yo jamás me hubiera entretenido a tirarle a los tordos y guisarlos. Uh-huh. Fíjate, sí, claro. Así que es decir, que hay carnes que no... Si es como tú dices, no hay carne dura, sino... Falta de tiempo en la olla express. Eso es, sino falta de tiempo en la olla express. Efectivamente, buen refrán ese, nos le vamos a apuntar. Así que yo creo que no hay ninguna carne en el mundo cinegético que sea mejor que otro, ni nada. Eso, cada uno tiene su peculiaridad y ya está. Vale. Y aquí lo que estamos en el Morral es intentando aprovechar cualquier especie para que los morraleros vean que aquí tocamos cualquier tipo de especie cinegética, estamos aquí con ellas. Fenomenal. ¿Algo más que quieras añadir a la receta? ¿Alguna receta más que quieras dar o con estas vale? No, yo creo que está bien. Ya cuando vendrá ya mismo las Navidades, que posiblemente sea por ahí, ya viene un menú preparado con ensalada, sopas y asados. Bueno, un primero, segundo y hay una ensalada, tercero. una sopa, hay una ensalada, una sopa y 2 asados.
Pues me parece muy bien, ya lo vamos a preparar. Para más, si escuchas, si es que estamos a la vuelta de la esquina, si es que nos queda... Sí. Nos queda... Si ya va oliendo a Navidad, ya huele a Navidad, Javi. Cada vez antes. Bueno, y los supermercados con los turrones, yo creo que desde que termina el verano ya están liados. En el mes de octubre ya están puestos todos. O sea que... Sí. Así que nada, pues nada, en breves volveremos a hablar y nada, que mucha suerte para la próxima semana, Cobos, de verdad, que disfrútalo mucho y ya nos cuentas, ¿vale? Pues muchas gracias a ti y a todos los borraleros. Un abrazo y hasta la próxima. Hasta la próxima. El Morral del Cazador. Y nos vamos con las noticias de esta semana de la mano del portal CazaWorld, el mejor portal donde vais a poder disfrutar de los mejores documentales de días de caza para acercar la caza más pura y más real a todos los cazadores. Lo podéis ver en el perfil de YouTube en cazaworld.tv o en www.cazaworld.com, donde también podemos leer que Asier Arrizabalaga se proclama campeón de España de caza menor con perro 2023, tras abatir 4 perdices en Crevillente. El vasco se ha impuesto en una ajustada final al castellano-manchego Rafael Martínez y al castellano-leonés David Pascual en la 54 edición de la prueba reina de la Federación Española de Caza, que, como decimos, se disputó en la localidad alicantina de Crevillente. La prueba, bueno, pues estuvo caracterizada por una máxima igualdad y la bravura y la dificultad de las perdices del coto montañoso de Crevillente, donde Asier pues alcanzó una puntuación final de 2.200 puntos, seguido por los 2.150 de Rafael Martínez de Castilla-La Mancha y los 1.650 de David Pascual. Arrizabalaga alcanzó esa puntuación tras abatir 4 perdices, mientras que el castellano-manchego consiguió 3 perdices y 2 conejos, y en el tercer cajón, como hemos dicho, David Pascual se subió tras abatir 3 perdices y llegar al control a las 2:10 de la tarde, lo que le sirvió pues para superar a otros 3 cazadores que obtuvieron la misma puntuación, pero entraron unos minutos más tarde. Aparecen varios cuerpos decapitados de machos monteses en acantilados de Nerja. La denuncia de varios fotógrafos de fauna ha servido para conocer un terrible problema de furtivismo en Málaga. Ha ocurrido en el paraje natural de los acantilados de Maro Cerro Gordo. Hay unos fotógrafos pretendían inmortalizar a las cabras en todo su esplendor del celo y acabaron pues fotografiando los cuerpos decapitados de 3 ejemplares de machos. Desde el ayuntamiento aseguran que no conocían los hechos y guardas rurales de la zona aseguran que el furtivismo pues se ha posicionado como una práctica desgraciadamente bastante usual en la zona. Un incendio calcina la fábrica de Chiruca en Arnedo. La madrugada del jueves pasado se produjo un aparatoso incendio en la fábrica de calzados FAL, responsable de la conocida marca de calzado y ropa de caza Chiruca. No hubo heridos, pero la fábrica ha quedado calcinada por completo. Cazadores donan 1.000 kilos de alimentos y 600 litros de aceite para las familias más desfavorecidas durante el mes de noviembre. La Asociación de Perreros y Cazadores de Cataluña ha desarrollado una campaña de recogida de alimentos no perecederos para colaborar con la Asociación Ginesta dentro del proyecto Nazaret. Ayer por la tarde fue entregado y donado por los cazadores de la entidad en Barcelona. Tristemente fallece un cazador de 60 años mientras participaba en una batida en Lugo. Sucedió el domingo en los montes del municipio de Oinicio, en la provincia de Lugo. Como decimos, los cazadores locales participaban en esta batida cuando el veterano cazador, de 60 años de edad, comenzó a encontrarse mal. Los intentos de reanimarle resultaron inútiles por parte de sus compañeros y nada se pudo hacer por salvarle la vida. Así que bueno, pues desde el Morral nos sumamos a las muestras de cariño y al pésame para toda la familia y amigos. Arrecal pide al gobierno de La Rioja que acabe con el blindaje del lobo y compatibilice su gestión con la caza. La entidad solicita extraer el lobo ibérico del listado de especies en régimen de protección especial y destaca los daños a perros de caza producidos por la especie en los últimos años. Y Campo Real, en Madrid, acoge una jornada sobre monitorización de aves cinegéticas. La jornada se llevará a cabo el próximo día 13 de diciembre a las 6 de la tarde. En ella pues, se va a presentar el estudio de monitorización y gestión adaptativa de la tórtola europea y los zorzales en la Comunidad de Madrid. La jornada abierta al público general con inscripción previa se presentará el estudio, como decimos, de la monitorización y gestión adaptativa de la tórtola europea y los zorzales en dicha comunidad.
de la mano de Irene Jiménez y Carlos Sánchez de la Fundación Artemisan, para celebrar después una mesa redonda. Hola, hola, hola a toda la gente del mundo rural. Somos Armería La Gacela y estamos situados en Ávila. Nuestra actividad principal es caza, pesca e hípica. Nuestro teléfono de contacto es 639 60 10 93. Nuestro WhatsApp 65869 3101. También tenemos página web armerialagacela.com, donde pueden consultar o incluso enviarnos un correo de enlace, que es armerialagacela@hotmail.com. Aquí estaremos para cualquier duda o aclaración, y muy buena temporada y buenos días de caza a todos. Superior a mí es la fuerza que me lleva en el pulso que mantengo, con la oscuridad que tienen de oscuro tus ojos negros. El morral del cazador. Me cuenta del tiempo que pasa en tu pestañeo y que me trae por esta calle de amargura y de lamento. Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa que abanica tu mirada, tan despacio y tan deprisa, tan normal y tan extraña. Yo me parto la camisa como camarón. Tú me rompes las entrañas, me trepas como una araña, bebes de sudor que empaña el cristal de mi... Bueno, morraleros, y llegamos al final del morral, llegamos a la última parte, a la charla, a esa conferencia que nos dio Nicolás Urbani la semana pasada con respecto a la enfermedad hemorrágica epizootica, de la mano de la Asociación Tauronaria, como hemos dicho, asociación con sede en la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, y que pues se dedica, entre otras cosas, pues a estudiar en profundidad al toro de lidia. Una conferencia que la verdad es que viene muy bien a escuchar, porque pensamos que con el clima los vectores iban a desaparecer, los casos iban a disminuir. Es verdad que así ha sido, pero no en la medida que se pensaba. Cada vez se da más por hecho que la enfermedad ha venido para quedarse y nos tenemos que ir acostumbrando, por lo cual una conferencia donde Nico nos puso al día de la actual situación de la enfermedad hemorrágica epizootica, sobre todo en el terreno de los ungulados salvajes, y para conocer esa evolución, la situación actual, el número de casos, cómo se está propagando, cómo actuar, sobre todo en casos de tener la enfermedad en nuestro acotado, a quién llamar, como indicaciones a llevar a cabo, porque como decimos, queramos o no, es una enfermedad que ya tenemos aquí. También vamos a conocer algo más al vector encargado de transmitir la hemorrágica. Así que, pues, como veis, una charla muy interesante, y que, como pensamos que puede ser de interés, os la reproducimos de forma resumida. Lógicamente, la conferencia fue mucho más larga. Se centraron también en determinadas partes, como es lógico, al ganado ovino, al ganado bovino. Nosotros nos vamos a centrar sobre todo en el terreno de los ungulados salvajes, que es en lo que más afecta a la parte cinegética. Os dejo con la tertulia y despedimos el morral. Dentro del nombre de la enfermedad ya tenemos una característica que la destaca, que es una epizootia. La Ley 8/2003 de Sanidad Animal, que es la norma básica estatal que regula las cuestiones vinculadas a sanidad y ordenación zootécnico-sanitaria a nivel nacional, nos define epizootia como una enfermedad infecto-contagiosa de los animales que determina un aumento notable y relativamente rápido del número de casos en una región o territorios determinados. Pues la definición está muy bien para lo que estamos observando actualmente como enfermedad hemorrágica epizootica. En cuestión, el año pasado sí que ya hubo varias comarcas en Cádiz que dieron pues 3-4 positivos, en ciervo principalmente, pero en este año, en pocos meses, hemos observado cómo se ha extendido por toda la geografía nacional. Desde julio, que aparecieron los primeros casos, hasta actualmente ya tenemos prácticamente en todas las comunidades autónomas algún caso diagnosticado, tanto en vacuno como en ciervo. El virus se transmite entre hospedadores rumiantes por pequeños mosquitos picadores de la especie Culicoides, el mosquito entre comillas, y motivo por el cual pues, las infecciones son fuertemente estacionales. También es un poco relativo, entonces es una cuestión que tenemos que valorar.
a nivel internacional, en las zonas o en los países donde ya se había declarado oficialmente la enfermedad y ya tiene un histórico de presencia de la enfermedad en el país, pues parece ser que al bovino se va a inmunizar de forma natural y bajará la gravedad de los síntomas clínicos. Eso es lo que los científicos, los expertos nos están informando, asesorando, que parece ser que vaya a pasar eso. ¿Y por qué un poco además nos soporta un poco esta exposición? Pues el que no haya vacunas en países con una potencia económica importante, como puede ser Estados Unidos o Japón, donde también la enfermedad ya ha pasado de ser epizootica a ser prácticamente endémica, se supone es porque no hay un interés económico detrás que sustente la fabricación de una vacuna para poder paliar los síntomas clínicos de los animales. Por tanto, eso es otro argumento más a favor de que esperemos que en 2 o 3 años la situación, sobre todo en bovino, se estabilice, y en ciervo ibérico esperemos que también. Es una enfermedad que afecta a los ciervos, puede afectar a gamos y corzos. Gamos y corzos actualmente, a nivel nacional, pues creo que hay 3 casos declarados oficialmente. En ciervos sí que estamos en varios cientos. Por tanto, se entiende que son más resistentes o más resilientes a, por lo menos, presentar síntomas clínicos de la enfermedad. La viremia, pues se está estudiando. Actualmente es época de caza, se abaten animales, las autoridades competentes o los propios cazadores que colaboran con la administración están tomando muestras para ver si es así, si es la situación de que los gamos o los corzos están infectados, pero no desarrollan la sintomatología clínica, o que directamente nos infectan. El virus pertenece a la familia Reoviridae, género Orbivirus, y tiene muchas características morfológicas y comunes, principalmente al virus de la lengua azul. Es una patología que estudiáis habitualmente en enfermedades infecciosas, actualmente está presente también a nivel ibérico. Sí que existe vacuna para algunos serotipos a nivel nacional, autorizada principalmente para el ovino, y lo que cambia pues es que aquí la lengua azul normalmente presenta síntomas clínicos para el ganado ovino, y el bovino presenta muy poco, pues aquí es al contrario. Y en fauna silvestre el ciervo ibérico era reservorio, pero no presentaba síntomas clínicos. Periodo de incubación pues se marca entre 2 y 10 días, y sobre todo a nivel jurídico legal, que tengáis en cuenta que es una enfermedad de declaración obligatoria. Eso es de acuerdo pues, al Reglamento 2020-2002 y respecto al Real Decreto que marca las enfermedades de declaración obligatoria a nivel nacional. El Laboratorio Nacional de Referencia es el Laboratorio Central de Veterinaria de la GEP. Esta es la última información que ha publicado el Ministerio respecto a la actualización de la situación de la enfermedad hemorrágica epizootica, que es del 22 de noviembre. Más o menos cada una semana, 10 días, depende del aumento de casos, encontramos una publicación de actualización, de localización sobre todo, de los diferentes focos confirmados en el Laboratorio Nacional de Referencia. Ya veis que, por ejemplo, prácticamente en el Valle del Ebro no hay ninguna declaración oficial ni de ganado bovino ni de ciervos afectados. Habrá un factor vectorial muy importante, que es lo que veremos, de que posiblemente pues el cierzo, para algunas cosas muy malas, pero para otras puede ser muy buenas para evitar que tengamos la presencia de culicoides. Hablar de esta enfermedad como una enfermedad asociada al cambio climático, a la transmisión vectorial, etcétera, etcétera. Y bueno, yo creo que lo hemos comentado antes con otros compañeros, pues alguna enfermedad de estas viene bien para posicionar también al sector veterinario dentro del ámbito ganadero y cinegético. Porque si no vemos enfermedades con síntomas clínicos muy evidentes, parece que los animales no se enferman. Pero cuando aparece esto, sí que todo el mundo se acuerda del veterinario. El mayor experto en culicoides que tenéis a nivel nacional, lo tenéis aquí como catedrático de parasitología, y es Javier Lucientes. Porque veáis que en Aragón existen 19 tipos, o están identificados al menos 19 tipos de culicoides, de los cuales transmitir la lengua azul y la enfermedad hemorrágica epizootica hay 2, el culicoides simícola y el culicoides obsoletus. Son insectos de muy pequeño tamaño, bastante más pequeños que un mosquito, y en vez de ser chupadores de sangre, lo que hacen es morder, generar una pequeñita hemorragia y ya, entonces adquirir alimentarse de la sangre. Porque veáis un poquito la distribución a nivel nacional. En este caso, pues culicoides simícola, sobre todo es el culicoides que observamos en la zona sur, y el culicoides obsoletus es el que observamos de forma más habitual
en la zona centro-norte. Entonces, como los rangos de actividad pues difieren un poco entre ambas especies, por eso también estamos observando diferentes focos en diferentes épocas del año a nivel nacional, porque depende de la mayor presencia de este tipo de insectos. En teoría, lo que nos marcaba el Manual Práctico de Operaciones de Lucha contra la Lengua Azul es que los periodos de mayor actividad sería abril y junio para Obsoletus, pero también en otoños suaves como este caso, y septiembre-octubre para Inícola. La cuestión de la transmisión vectorial también nos explica pues, la rápida distribución en pocos meses, desde los focos que aparecieron en Andalucía a prácticamente toda la geografía nacional. Ya veis un poquito los mapas del Ministerio con las declaraciones oficiales en julio de 2023 y como en noviembre pues ya tenemos casos prácticamente en todas las comunidades autónomas. ¿Eso de qué depende? O la hipótesis posiblemente más acertada es la dispersión por el aire de animales que estuvieran, de vectores, mejor dicho, que estuvieran infectados y que llegan en ocasiones, pues aprovechando el vuelo activo con las térmicas, etcétera, a desplazamientos de hasta 700 kilómetros. Eso sí que explica esos grandes saltos geográficos entre un foco y otro. Pero al final el movimiento pecuario pues tiene una limitación. Un ganadero que vea a un animal con síntomas clínicos muy evidentes no va a realizar un traslado de forma habitual. Los gestores cinegéticos que muevan también animales, que tampoco es un número comparable al movimiento pecuario ordinario, pues tampoco van a realizar movimientos de animales con síntomas clínicos. Por tanto, la tesis por lo menos más plausible, sería la dispersión por el aire del vector. ¿Qué podemos hacer? Pues en teoría, de lo poco que podemos hacer es la lucha integrada frente al culicoides. Y esta lucha integrada, ¿qué es? Impedir que los rumiantes reciban la picadura infectiva de este vector. Para ello, se pueden hacer varias cosas. Eliminar o disminuir los colicoides, con control de larvas y lugares de cría. Zona norte, os pongo que son oviquitarios, zonas húmedas y con sombra. Y por eso os pongo que eso es un acto de fe. Ya veis una zona de un bosque donde prácticamente en todo el bosque, puede haber culicoides y se pueden reproducir culicoides. Entonces hay un tratamiento sistémico de toda esa zona boscosa con insecticidas, pues es inviable, ¿vale? Lo mismo para el control de adultos voladores. Luego, uso de repelentes para evitar que reciba una picadura infectiva del rumiante que pueda ser afectado. Pues sí, pero como todo. Vosotros os podéis aplicar repelente de picaduras de mosquitos y os pican, ¿vale? Pues en estos casos igual. Y las actuaciones de instalación y vehículos, pues también puede ser recomendable. Disminuimos el riesgo, pero el riesgo cero no existe. Otros tratamientos complementarios que dicen pues algunos de los veterinarios que trabajan en campo que pueden ayudar a prevenir esa picadura infectiva por el vector, pues pueden ser correctores vitamínico-minerales con algunos oligoelementos. Hablan de ajo, también hay alguno que no quiere decir su fórmula magistral porque dice que es la que mejor funciona. Otra cosa más que podemos hacer, pero que no es tampoco la receta mágica que vaya a prevenir la enfermedad hemorrágica ni en ciervo ni en vacuno, porque también es importante tener en cuenta que eso es un atrayente importante para diferentes especies y ojo que el jabalí puede transmitir tuberculosis. Si chupa el bloque el jabalí y luego el ciervo y la vaca, pues se puede transmitir otras enfermedades que no queríamos o que queríamos prevenir con este tipo de bloques. Entonces, pues emplear sistemas fáciles, por lo menos para hacer selectivo un poco la ingesta de este tipo de alimentos por el vacuno a un ciervo y que no lo toma el jabalí, que simplemente es suspenderlos en alto y sería suficiente. Y ya vamos a pasar a hablar un poquito de la afección en fauna silvestre, principalmente en ciervo ibérico. Y me he basado en esta mesa redonda o en la exposición que realicé en esta mesa redonda del foro de Intercaza en Córdoba, que se transmite por mosquitos, no por vectores del género culicoides, y los síntomas, pues prácticamente los mismos que hemos observado en el vacuno. Fiebre alta, anorexia, inapetencia, debilidad, inflamación y edema de la cabeza, en el cuello, a veces lengua y la conjuntiva. Hemorragias, excesiva salivación, secreción nasal, sanguinolentas, casos de muerte súbita
y aparecen normalmente animales muertos cerca del agua. Al final, el síntoma febril, los animales buscan hidratarse y por eso aparecen normalmente muertos cerca de balsas y puntos de agua. Sobre todo lo que hemos concienciado, porque al final el ganadero siempre tiene el soporte del veterinario de explotación, los gestores cinegéticos, los titulares de los cotos, las juntas directivas de las sociedades de cazadores, pues tienen un contacto directo con la administración, pero no suelen tener un veterinario de explotación, porque no es obligatorio, ¿vale? Entonces, lo que sí que les hemos concienciado es que tienen que declarar oficialmente los casos o las sospechas de los casos que se presenten en ciervo, porque es una obligación legal. Luego, aparte, nos ayuda a conocer el desarrollo y la epidemiología de la patología en las diferentes especies. Las medidas, pues, con productos naturales e inocuos, atomizar zonas húmedas, tratamiento de rascaderos, bañaderos y revolcaderos, uso de piedras minerales con productos repelentes, alimentación suplementaria que produzca desparasitación interna. Para mí, actos de fe. Porque veáis un poco pues, los síntomas clínicos que se pueden observar, en este caso en una cierva, pues con las lesiones oronasales, que afecta a la ingesta normal y ya los animales pues se quedan delgados, caquéticos, etc. Lo que sí que con algunos compañeros veterinarios que han tomado muestras, sobre todo de hembras más que de machos, y que han visto que tenían por lo menos una presencia de virus en el tracto reproductivo. Entonces creían que puede ser que afectara a la productividad de las hembras. Y en machos estaban en ello. En algunos centros de inseminación estaban tomando muestras porque había habido algún caso positivo y también estaban valorando. Este es otro caso muy reciente que ha aparecido esta semana en Navarra, las fotos de la guardería de Navarra. Pues ya lo veis, es la inflamación de la lengua y como también este animal está debilitado, falta de reflejo de huida y al final pues animales que hay que sacrificar o que mueren por su natural. Tenéis otro ejemplo de Navarra, pues con la inflamación de la lengua, y en este caso pues una fase también muy aguda, el animal no está extremadamente delgado y sin embargo pues en pocos días habrá muerto. Pues os insisto, esa falta de reflejo de huida, incoordinación motora, delgadez, caquexia. Ahí la lesión oronasal, pues bueno, no la apreciamos muy bien, pero posiblemente está. ¿Vale? Al final son situaciones muy llamativas, que es lo que hace pues que los medios de comunicación también se hagan eco y que pues poco a poco pues, nos den un poquito más de relevancia a estas enfermedades. Aquí tenéis otro ejemplo. Aquí sí que os observa, si os fijáis bien, en las lesiones oronasales. Y ahí tenéis la incoordinación motora, falta de reflejo de huida, pues posiblemente fiebre. Ante estas sospechas, cualquier persona, pero especialmente los cazadores, que son los que más habitualmente se encuentran en el medio natural, son los que tienen que avisar a la autoridad competente a través de los diferentes canales de comunicación, ¿vale? Aquí os he metido unas pequeñas píldoras, pues de que al final la fauna silvestre o la fauna cinegética, pues claro, no son animales de producción y las pautas de manejo sanitario, pues no pueden ser las mismas. Entonces, pues, he marcado un poquito las nociones de gestión cinegética sanitaria relacionadas con la enfermedad hemorrágica epizootica. Aquí tenéis una imagen del Plan Nacional de Vigilancia Sanitaria de Fauna Silvestre, pues de que hay especies cinegéticas que pueden ser animales salvajes, pero que pueden tener un pequeño manejo o incluso pasar a manejarse en granjas, son los menos, pero algunas a ver las haylas. Y luego en el caso de los animales de producción, pues es al contrario, desde granjas extensivas a regímenes intensivos. Para entender las medidas de gestión cinegética para la prevención de difusión de ecopatologías, pues hay un Real Decreto 138/2020 que ha categorizado los diferentes tipos de terrenos cinegéticos y espacios cinegéticos, ¿vale? Y sobre todo, pues están los de categoría 1, que aquí no se puede realizar la actividad cinegética, pero está relacionado porque son granjas y núcleos zoológicos para reproducción de este tipo de especies. Espacios categoría 2, que esto ya sí que son terrenos cinegéticos, con malla cinegética y que además tienen una alimentación, un manejo adicional durante todo el año. Es decir, la carga ganadera que soporta la finca es mayor que lo que los recursos naturales podrían aportar y es necesario un manejo intensivo de la especie y se entiende que en estas fincas hay sobreabundancia. Entonces, el riesgo de difusión de ecopatologías es mayor. Por eso, en estos dos, en categoría 1 y categoría 2, tiene que haber obligatoriamente instalaciones para realizar manejos sanitarios, vacunaciones, pruebas de tuberculina, etc. Y luego están lo que en Aragón
tenemos de forma habitual serían los espacios categoría 4, que son los cotos de caza en abierto, donde no hay ninguna posibilidad, prácticamente nula, de hacer manejos sanitarios de los animales que tenemos en el medio. Y luego los puntos intermedios serían los cotos categoría 3, que son cotos de caza cercados perimetralmente con malla cinegética, pero en los cuales se mantiene una población natural. No hay una población en sobreabundancia. No es necesario para mantener esos animales darles de comer. Y aquí tenéis pues posiblemente la mejor finca de España de selección genética de ciervo ibérico, y pues ya lo veis que existen instalaciones muy específicas, que esto no se ve normalmente en ganadería, para el manejo de ciervo ibérico, con potros de manejo específicos para realizar los diferentes tipos de tratamientos, pautas vacunales, desparasitaciones y tratamientos preventivos. Respecto al ciervo, pues, ¿qué más nos falta? Pues la cabaña ganadera tenemos pues prácticamente o al 100% identificada individualmente cada uno de los bovinos que tenemos en el país, ¿vale? Existe un registro, que es el Sistema Integral de Trazabilidad Animal, donde todas las comunidades autónomas publican la información que disponen de estos animales. En el caso de los ciervos no es así. Entonces, lo que nos dice un poco la bibliografía científica es que, aunque no existen censos fiables para todo el territorio, se puede estimar que en la actualidad el número total de ciervos en España sobrepasa los 500.000 ejemplares. La estimación es muy, muy estimatoria. Yo creo que hay algunos más. Y os explico por qué. Para esta estimación vamos a, cada vez es más importante, que tenéis un extracto del Plan General de Caza de Aragón, la información que transmitan los gestores de los cotos, en este caso los responsables de las batidas, de las cacerías que se hacen de caza mayor en la comunidad autónoma, para evaluar ejemplares vistos no cazados y ejemplares cazados. Eso, con diferentes cálculos estadísticos, se ha hecho una comparativa con sistemas de censos específicos, sobre todo por el jabalí, porque es lo que más preocupa con el tema de la peste porcina africana, y donde el Ministerio por ahora ha invertido más dinero. Y lo que hemos visto es que con estos datos podemos conseguir una información muy veraz de la cantidad de animales que tenemos en el monte, simplemente con la información recabada en los estadísticos cinegéticos. Y es prácticamente coincidente, se han hecho en diferentes cotos por toda España, con diferentes ámbitos geográficos, ambientales, con estudios a través de fototrampeo, ubicados cada muy pocos kilómetros cuadrados, y prácticamente la estimación de densidad es coincidente, lo que hacíamos con el fototrampeo, que con lo que hacemos mediante las cacerías. Otra información, en este caso del Ministerio de Transición Ecológica, respecto al número de capturas de ciervo que se abaten a nivel nacional, pues os decía de que posiblemente haya más de 500.000. Si se están cazando en torno a 162.000, 165.000 ciervos en España, pues las estimaciones es que más de 500.000 tenemos que tener. Luego, otra cosa que os recalco, el valor económico de la carne, comparativamente con el vacuno, es mucho menor, pero bueno, ahí está, prácticamente 22 millones de euros, que al final pues ayudan a la economía rural, etc. No es una zoonosis, no afecta al ser humano ni por manejo ni por consumo, ¿vale? Entonces, eso sí que es de las cosas que también estamos clarificando, porque pues puede tener al final, si ves un animal afectado, pues llama la atención y puede causar hasta cierto revuelo entre los consumidores de carne de vacuno, o sea, de ciervo también. Pero aquí lo principal a nivel económico es el montante que mueve carne de vacuno. Y eso, no es zoonótica y no hay riesgo de transmisión, ni por consumo, ni por manipulación, que también es muy importante para las declaraciones oficiales. Entonces, eso es una cuestión a tener en cuenta. Siempre lo que recomendamos, igual que para cualquier manejo, aunque no haya enfermedad, pues unas medidas de bioseguridad básicas para manipular los animales, guantes de un solo uso, gel hidroalcohólico que tengas a disposición, incluso mascarilla, pues sería muy recomendable para manipular los animales abatidos. Por ahora, si tenemos gel hidroalcohólico, ya tenemos un paso, ¿vale? Pero bueno, que poco a poco la gente también después del COVID se han concienciado y cada vez hay más cazadores que llevan sus guantes en el chaleco y cuando van a sacar los animales del monte los emplean. Porque conozcáis también el número de ciervos cazados en Aragón, pues tenéis esa infografía de la Federación Aragonesa de Caza, lo hicimos para una información general, para hacer comparativamente el estudio de la relación entre animales abatidos y los accidentes de tráfico que ocurrían en las diferentes provincias de Aragón, y en el año 2021 en Aragón se abatieron 3.642 ciervos, que es una cifra pues también bastante representativa, pero sobre todo llamaros la atención de que en Huesca
es la provincia donde más jabalíes de España se cazan, o sea, más jabalíes se cazan de España. Y en total, en todo Aragón, 43.000 pico jabalíes son los que se abaten en una temporada, que no son pocos. Según el Atlas de Mamíferos Terrestres del Ministerio, la distribución general de las poblaciones de ciervo ibérico es el mapa que está a la izquierda y un poquito, no es la última actualización, pero es de las más recientes, el mapa de distribución de los focos, tanto a nivel de ciervo como de vacuno. Si os dais cuenta, suele ser bastante coincidente. Donde tengamos espacios compartidos de ciervo y vacuno es mayor el número de focos que estamos observando. Por tanto, también es importante tener en cuenta no solo la transmisión vectorial, sino las poblaciones que pueden ser, que son las portadoras de la enfermedad y más con síntomas clínicos y, por tanto, con una viremia alta. ¿Qué estimaciones está dando el Ministerio respecto a los datos que estamos aportando los gestores cinegéticos? En torno a un 7% de la mortalidad de la población de ciervos, que no es poco. ¿Vale? Entonces, más o menos, con el número de animales que decimos que se estima que hay, a nivel nacional podríamos alcanzar las 35.000 bajas por esta enfermedad. A día de hoy parece que no está teniendo este impacto. Pero si llegáramos a eso, pues el valor económico solo en carne son 3.150.000 euros. O sea, que es un valor, pues ya que para el sector cinegético es importante. Luego también, no olvidéis que también hay fincas que realizan gestión y selección genética de estos ciervos. Y hay individuos, sobre todo sementales, que pueden valer 40 o 50.000 euros de forma individual, pero in vivo, ¿vale? Entonces ya el cálculo económico sería mucho mayor. Lo que estamos observando también es que está afectando principalmente a animales adultos, y lo que comentábamos en alguna de estas ponencias es que no sabemos, además, qué implicaciones reproductivas va a tener la enfermedad. Porque los ciervos, pues en época de berrea, en 1 o 2 días tienen que montar las 50, 60 hembras que tienen en el harén. Si coincide que ese ciervo estaba infectado por la patología, pues posiblemente el vigor sexual que tuviera sería menor. Entonces entendemos que el año que viene puede haber una disminución de la producción de ciervos a nivel nacional. Y luego, además, también las hembras, parece que hay síntomas a nivel uterino, etcétera, y por tanto también abortos que podemos estimar para una disminución de la producción a nivel nacional de ciervos en el país. Y luego lo que estamos estudiando también es sobre todo la interacción con otras especies, lo que decimos, el gamo, el corzo, está la cabra montés, está el muflón, está el arrui. Entonces son especies cinegéticas, no tienen por qué tener la misma densidad o distribución que el ciervo, pero también podrían afectar a la transmisión de la patología. Aquí os pongo las recomendaciones que se redactaron entre la Federación Española de Caza, el IDEC, y la Fundación Artemisan sobre la enfermedad hemorrágica epizootica del ciervo. Sobre todo, insistimos a los gestores cinegéticos y a los cazadores comunicar inmediatamente las sospechas, en particular en caso de mortalidades masivas o explosivas en zonas no afectadas previamente. En el caso de Aragón, por lo que nos dijeron las autoridades competentes, tanto de sanidad animal como de caza, pues comunicar a las OCAs, ¿vale? Y normalmente los agentes de protección de la naturaleza son los que tienen la competencia para ir y recabar las muestras necesarias para dictaminar si el animal que se encuentra muerto pues se declara oficialmente o no como enfermedad hemorrágica epizootica. Otra de las recomendaciones es que por motivos de bienestar, pues esos individuos que hemos visto con comportamientos anómalos y que no vamos a poder recuperar, porque incluso animales de los que se manejaban en granjas cinegéticas de alto valor económico, se ha implementado un tratamiento veterinario sobre ellos y al final han fallecido. Por tanto, pues lo que tenemos que hacer es un sacrificio humanitario de esos animales para evitar que estén padeciendo de la forma que hemos visto. Normalmente los ciervos tienen un cupo, es decir, hay unas limitaciones, no podemos ir cazando de forma habitual, ir abatiendo todos los que veamos. Cada coto tiene un número de ciervos que están pues, permitidos abatir, varía según las comunidades autónomas, etcétera, etcétera. Y nosotros lo que tratamos de un poco hablar con la Administración Autonómica de Aragón es la posibilidad de, igual que se está haciendo con las cabras, el disponer de precintos sanitarios. Aparte de los precintos ordinarios para poder abatir esos animales, pues que de forma excepcional los cotos puedan tener ese tipo de precintos negros, que son diferenciales, para que en caso de observar un animal con sospechas clínicas evidentes, con los comportamientos que hemos visto de la patología, pues que pueda ser cazado y sacrificado en el momento. Luego, además, que se comunique oficialmente, que la PN recoja ese precinto, etcétera, etcétera, que haya una regulación oficial
pero que el sistema para poder sacrificar esos animales que lo tengamos estandarizado. Todo esto pues nos sirve no solo para la enfermedad hemorrágica epizootica, sino para otras patologías. Al final, acordaros que pues, el principal riesgo que tiene el mundo rural y el sector ganadero a nivel nacional es la entrada de la peste porcina africana. Entonces, en el caso de observar un jabalí en este caso, porque la peste solo afecta en este caso a los suidos, con comportamientos anómalos, cerca de charcas por síntomas febriles, etcétera, etcétera, pues lo mismo, hay que, sobre todo, no tocar para evitar difundir nada y avisar a la autoridad competente para que ellos ya se pongan en acción y hagan la toma de muestras conforme a las medidas de bioseguridad que están establecidas en el Plan Nacional de Control de la Peste Porcina Africana, etc. La situación en Teruel, ya no estamos en 80, aunque esa es la noticia, ya estamos en torno a 120, 130 animales declarados oficialmente, sobre todo en la Reserva de Montes Universales. ¿Y esto por qué? Pues porque donde mayor densidad de ciervos tenemos, pues mayor presencia de animales afectados. Pues eso es una relación directa que estamos observando, aunque los científicos inicialmente decían que no tenía por qué haber relación, pero actualmente sí que la observamos. Este es uno de los animales que se observó en Teruel, por ejemplo, porque lo veis otra vez por lo mismo. Por esos síntomas clínicos evidentes, en este caso está más delgado, falta de reflejo de huida y el decaimiento que tiene, ¿vale? Entonces, en los cotos en abierto, ¿qué podemos hacer? Tratamientos sanitarios, pues ya os digo que son infructuosos porque poner puertas al campo pues es verdaderamente complicado. Entonces, ¿qué estamos recomendando desde la Federación? Pues en los lugares donde aparezcan casos clínicos, pues que la sociedad de cazadores se autolimite, que establezca un sistema de gestión, valore según el número de animales afectados, el número de la incidencia de la mortalidad, etcétera, etcétera, y que elija el poder, por lo menos, realizar un descenso de la presión cinegética y abatir menos animales de los que inicialmente tenía autorizados. Este año, pues hay que observar, por lo que decimos, por el número de animales muertos y luego, además, por la posible afección a nivel reproductivo que puedan tener tanto las ciervas como los cerdos. Y para eso, pues para un poco confiar en esa autogestión, pues también destacamos la figura del cazador formado en sanidad animal, para, por lo menos, concienciar a los cazadores en que se conviertan en centinelas sanitarios, que nos avisen, ¿vale? O bien a la autoridad, a la Federación, que es entidad colaboradora en materia de caza de la Administración, o bien directamente a la Administración, para cuando tengan una sospecha de una patología, que la comuniquen. Esa es la principal labor sanitaria que tiene que hacer un cazador. El resto, pues, son siempre para cuestiones de autoconsumo, etcétera. Es positivo que tengan más conocimientos, pero sobre todo la concienciación de las posibles enfermedades que pueden afectar a la fauna silvestre y su labor como vigías o como centinelas es clave. Pongo un informe que realizamos en su momento con el Consejo General de Veterinarios de España y la Federación Española de Caza respecto al proyecto de Real Decreto 138/2020 que establece la normativa básica en materia de actuaciones sanitarias en especies cinegéticas respecto a la tuberculosis, que gracias a este informe pues solicitamos el que animales que se sacrificaran de forma obligatoria en esas granjas cinegéticas o los cotos que hemos dicho que tienen un sistema de manejo de los animales pudieran recibir una indemnización, es decir, cuando salen positivos a tuberculosis, los ganaderos cobran X por cada vaca sacrificada. En este caso, el proyecto de Real Decreto no daba ninguna indemnización al gestor cinegético propietario de esa granja o de esa finca. Pues si salen positivo a tuberculosis, por lo lógico también indemnizarlo. Y la ley de 2003 así lo recogía y el Real Decreto finalmente también lo hizo. Y un poco a modo de conclusión, pues que los profesionales veterinarios debemos formarnos, porque además es una enfermedad nueva, una enfermedad emergente, en epidemiología, en normativa y en nuevos tratamientos. El lema que estoy empleando sobre todo ante los medios de comunicación es que tenemos que estar alerta, pero sin generar alarma. Concienciar sobre la importancia de la declaración oficial de los casos para conocer la epidemiología real de la enfermedad y, ante todo, colaborar con las autoridades competentes. El Calden Outdoor ha patrocinado este programa. Bueno, morraleros, pues hasta aquí llega este Morral 353. Espero que haya sido de vuestro agrado, que el contenido os haya servido y os haya sido de interés.
y que hayamos aprendido algo nuevo. Como siempre lo digo, lo bueno que tiene el Morral es que tanto vosotros como yo, aquí al otro lado, cuando hablamos con los tertulianos, cuando escuchamos una charla como la que acabamos de reproducir de Nico con respecto a la enfermedad hemorrágica epizootica, pues conociendo un poquito más al vector, la situación actual, cómo actuar, cómo se está propagando, pues al final aprendes cosas nuevas y de cara al año que viene, cuando venga climatológicamente la época fuerte de expansión del vector, pues a lo mejor estamos más preparados de lo que hemos estado este verano pasado, que nos ha pillado literalmente pues con pocas ideas sobre cómo actuar. Anteriormente hemos tenido a nuestro gran chef Cobos, que nos ha acercado esas, voy a decir 3 recetas, pero vamos, eran 2 recetas, una de osobuco en 2 formas diferentes, osobuco o jarrete de diferentes ungulados. Recetas fáciles además, que no cuesta nada porque es meter al horno y listo. Y la otra de zorzales, que viene que ni pintado para la época del año en la que estamos. Anteriormente han estado con nosotros nuestro amigo Asier, que de Pasapaloma, que como habéis podido escuchar ya la podemos dar casi por concluida, una pasa que ha sido intensa en su parte final y muy tardía. Pero ya habrá tiempo de analizarlo, como hemos comentado, en el mes de febrero, cuando inicie la contrapasa y hagamos ese resumen migratorio anual. Y anteriormente, pues el tiempo con Jorge, como todas las semanas, con su refrán, con su pronóstico para este fin de semana y para los próximos días. Yo me despido hasta la semana que viene. Mucho cuidado con los desplazamientos, mucho cuidado con las armas. Nos escuchamos en 7 días y ya sabéis que la caza, bien entendida, no es muerte, sino vida. Viva la caza y naranja es caza.